por lo sintética y saber sintetizar todo un pensamiento, pues ahí nos acercamos a la esencia también de la poesía, ¿no? La síntesis. Y me he acordado de dos citas. Una de ellas de José Luis San Pedro, que dice, siento, luego existo. Bueno, ha sido un lema mío, también es Rapón, ya decía, amo ergo sum, y justamente en esa proporción. Y también me ha recordado una copla que dice así: mira si te tengo amor, veneno que tú me dieras, veneno tomará yo. O sea que es también dolor ante el hostigamiento de las castas sociales dictadoras de una moda intolerante, soberbia, cruel y desdeñosa, dictadora de normas humillantes a las otras castas desfavorecidas y marginadas. ¿Serán o tendrán estos cantes desgarrados el flamenco, el tango y el fado? Yo añadiría el jazz más o menos primitivo, como señalaba Ramón Gómez de la Serna. Tendrán, como digo, estos cantes algo de música bohemia, algo de acogerse a la piedad de los caminos y a la astucia de sus patriarcas. Podemos hablar del baile. Y ya Antonio nos ha hablado de las letras, pero también de la forma del baile como metáfora o como metonimia o como las dos cosas. Sentimos una especie de simpatía asombrada por parte de las clases dominadas o por las sedentarias. ¿Tienen en común el tango y el flamenco el nomadismo? Toda civilización sedentaria, con su apego a la tierra y por extensión a la propiedad y a la acumulación de bienes, siente un irreprimible recelo pronto a transformarse en hostilidad e incluso en odio ante la cultura viajera que cuestiona la inmovilidad y a menudo la propiedad. Estimula un talante insumiso y un orgullo beligerante. Estará oculta bajo la alegría del tirititi, el tirititando de frío y el tirititando de hambre. En Bujalance, me dice mi paisano del corazón, Félix Grande, al que le debo mis palabras sobre el tango, que él las ha hecho suyas sobre el flamenco. En Bujalance, durante un periodo de hambre, las mujeres vendían sus cabellos cuando alguien quería comprarlos para alimentar a sus hijos. Cuando yo me muera, te pido un encargo, que con las trenzas de tu pelo negro me amarren las manos. Una seguidilla. Podemos hablar de camaradería en el dolor bajo la presión de las leyes frecuentemente brutales de la cultura dominante. Bueno, de todo esto y algunas cosas más que espero que salgan en el coloquio, pues nos va a hablar Miguel Ropero. Yo a Miguel Ropero no le conocía personalmente, lo he conocido ahora, pero sí había conocido unos trabajos
interesantísimo sobre lingüística, es decir, la relación entre el habla y el lenguaje gitano y romaní con el castellano. Es un investigador en sus, en fin, en sus libros y en sus publicaciones, pues los libros que tiene, es doctor catedrático de la Universidad de Sevilla. Entre los libros, pues uno de ellos es precisamente, bueno, el más importante para mí, y lo he descubierto también hace poco, y gracias a María Bernal, a veces es maravilloso todo esto, pues es el último libro, Poesía del Flamenco, que en realidad es un extraordinario de la famosa revista Litoral de Poesía de Málaga, una legendaria, es un libro maravilloso sobre el flamenco, que si podéis leer o tener, os lo recomiendo. Bueno, pues esa edición la ha realizado Miguel Ropero Núñez, sobre la poesía del flamenco. Después también ha escrito Miscelánea textual y enseñanza de la lengua, un estudio como profesor, y luego una historia también del flamenco en Editorial Tartesos. Ha escrito otro libro sobre la identidad del pueblo andaluz, análisis estadístico sociológico de los comportamientos lingüísticos en la ciudad de Sevilla. Es decir, y aparte de todo esto, infinidad de capítulos y aportaciones en muchos libros, todos relacionados con el cante jondo, con el flamenco, con la historia del flamenco, con los aspectos gramaticales de la lengua del cante flamenco, sobre las hablas andaluzas, sobre la sociolingüística andaluza, sobre cómo conocer Andalucía, la enseñanza del vocabulario de Andalucía, los préstamos del caló en el diccionario de la Real Academia, en fin, de todo, con todo este conocimiento, pues nos va a hablar algo sobre esto que es el cantejonto, la copla y su posible conexión con el tango. Así que, Miguel, cuando quieras. Mi currículum, en este caso, y no lo he mandado aquí, así es que yo no sé qué duende le habrá inspirado para transmitir esta información. Yo agradezco la presentación tan entrañable y que a mí en cierta medida me crea mala conciencia, porque ahora tendré que no defraudarles a ustedes después de tanto, como dice, que uno sabe sobre el tema del flamenco. Lo que sí es cierto que es un tema que llevo más de 35 años estudiándolo y lo amo. Y cuando uno ama una cosa, pues suele transmitirlo cuando se habla con el corazón. Y además, aunque uno no sea muy inteligente, después de 35 años dándole vueltas a un tema, algo debe aprender sobre ello. Quiero muy brevemente también, en principio, agradecer al Centro Cívico Terminillo por la organización de estos actos culturales. Yo creo que hay que felicitar a Zaragoza, a la ciudad de Zaragoza, porque tienen esta oferta cultural y esta posibilidad. Después que vengan los que quieran, y veo que esto se ha llenado. En una actividad cultural normalmente hay muy poquita gente, pero aquí es una auténtica maravilla ver que la gente tiene inquietud ante este tipo de actos culturales. Pues así es que felicito al Centro Cívico Terminillo por la organización de estas actividades. A la culpable de que yo saliera esta mañana tempranito de Sevilla y esté aquí, María Bernal, la culpable evidentemente, lo digo con todo el cariño del mundo y además muy agradecido, porque desde que nos conocimos ha surgido una amistad increíble y un entendimiento en tantos aspectos estos que vamos a tratar y que se han tratado aquí. Ella y Eugenio han hecho que yo me sienta aquí hoy, magníficos anfitriones, me sienta a gusto en Zaragoza. No había pasado de viaje, pero nunca me había detenido. Y he comprobado lo maravillosa que es esta ciudad y espero mañana poder disfrutar de las áreas monumentales, que son una auténtica maravilla. Todavía quiero disfrutar de esta ciudad, además con un clima dentro del cabe bueno. Yo venía diciendo, madre mía, el frío que voy a pasar, pues me he sentido en la gloria. Otro aspecto, como introducción, cuando he llegado aquí me he quedado perplejo, no he tenido tiempo, pero tengo que felicitar a Blanca porque estas acuarelas y este colorido y esta maravillosa creatividad es algo que uno se queda encantado. El contenido, la capacidad poética, la belleza de las letras de los tangos de María, eso ya lo conocen ustedes y aquí queda reflejado en estas acuarelas y esas letras ahí adquieren una dimensión especial. Así es que felicito tanto a María como a Blanca, porque realmente es una exposición que a mí me ha emocionado. Y efectivamente, existen puntos de contacto increíbles. En cuanto a los orígenes,
Los orígenes, ya leeré un poquito aquí, prometo solamente 5 minutos para hacerles una pequeña perspectiva histórica del flamenco. Los orígenes son unos orígenes marginales, de gente normalmente despreciada o poco valorada, todavía en Sevilla, y puede ser que aquí en Zaragoza y en muchos otros sitios. En muchos bares pone prohibido el cante. El cante, el flamenco, era cosa de gente de mala vida y de gente non santa. Venían algunos vocabularios como definición y tenía mala fama. Yo mismo en 1973, cuando intenté inscribir mi tesis doctoral, que iba a tener como objeto principal de estudio el flamenco, tenía problemas. A lo mejor hacer una tesis doctoral sobre el tan africano, pues todo el mundo decía, ¡oh, qué maravilla! Pero hablar sobre el flamenco, que ahora es patrimonio cultural de Andalucía y casi de la humanidad, pues parecía que eso era poco serio. Entonces lo que logramos con el decano de mi facultad poner, en esa época, en 1970, estaba de moda el estructuralismo, y pusimos estructuras léxico-semánticas, y después con letras chiquititas, en el lenguaje del cante flamenco. Ya todo el mundo, esto sí que es una tesis doctoral sobresaliente cum laude y todos los honores, pero tuvimos que disfrazarla un poquito porque no parecía. Ahora afortunadamente el flamenco, igual que el tango, se han dignificado. Yo de todas formas que llevo ya 35 años de profesor en la Universidad de Sevilla, en el Paraninfo hablé precisamente cuando la Cumbre Mundial del Tango, y allí he hablado sobre el flamenco con frecuencia y he dicho que efectivamente el flamenco ha tenido acceso a ámbitos del saber. En el Paraninfo de la Universidad de Sevilla y en muchos otros lugares se ha hablado del flamenco. Digo, puede ser que la universidad, y puede ser que los sabios, los intelectuales, los que nos acercamos a este fenómeno, dignifiquen al flamenco. Pero allí lo he dicho muy fuerte, pero el flamenco, con sus valores, que hoy los vamos a ver aquí, humanos, culturales, lingüísticos, la calidad poética de una sigrilla, aquí se ha dicho una, diremos algunas más, se han dicho varias, esos valores han dignificado y van a dignificar a la universidad. Y ahora ya sí se están haciendo muchos trabajos de investigación, pero hemos tenido que recorrer una etapa difícil y dura de un antiflamenquismo donde la misma universidad lo veía como algo que no era serio. Entonces, de verdad que han ofrecido, Pedro en la presentación y Antonio, una panorámica, la misma panorámica de las metáforas. Lo voy a decir aquí después leyendo un poquito, después me parece que no voy a leer porque lo voy a adelantar ahora. A veces se cree que la creatividad lingüística, el uso de metáforas, imágenes, comparaciones ingeniosas que manifiestan una creatividad increíble, es patrimonio exclusivo del poeta culto. Y el poeta, normalmente las letras que tienen ahí de 1881 son letras de personas que no sabían leer ni escribir. Esas están recogidas por Antonio Machado y Álvarez, Demófilo, padre de Antonio Manuel Machado, pero ellos normalmente no sabían leer ni escribir. Entonces, hoy se me escapó, es gente que no tiene cultura. Inmediatamente me autocorregí porque vi la mirada de María, digo, no, de María Bernal, digo, no, que no tienen cultura, no, que no tienen instrucción académica, lo que decías de la aversión a los papeles y a los títulos y al saber oficial. No tienen instrucción académica, pero tienen una sabiduría increíble. Y esos pequeños poemas, ahora vamos a comentar algunas, tienen valores de todo tipo, humanos, culturales, el tema de la madre, el tema del amor, es increíble. Diremos algunos ejemplos. Pero es que los poemitas tan directos, tan vividos, tienen una enorme capacidad poética. Es decir, que la creatividad, la poesía, el crear metáforas no es patrimonio exclusivo de poetas cultos. Más o casi tanto lo hace el pueblo. Y por eso, en el recorrido mismo que ha hecho del tema del amor, en el tango y del tema del sufrimiento, digo, bueno, pues es que en el flamenco es lo mismo. Entonces, orígenes marginales del flamenco, orígenes marginales en cierta medida también del tango. El tango en cierta medida vive de una cierta forma de decirlo, al menos el modelo porteño, la forma de hablar típica de Buenos Aires, con incrustaciones del lunfardo, pues en el flamenco es igual. El flamenco no sería flamenco, sería otra cosa, ahora lo vamos a ver también, si no tuviera la increíble aportación de los gitanos. Y esto hay que decirlo, los gitanos mangan. Mangar significa pedir, también significa en el diccionario de la Academia hurtar, pero mangar en caló es pedir. Pueden mangar, pueden aprovecharse de la sociedad donde estén. Yo no voy a hacer aquí apología de ninguna etnia, de ningún grupo. Lo que sí digo es lo que pienso. Pueden, como cualquier otra etnia o cualquier otro grupo, pueden aprovecharse de la sociedad donde estén. Pero si se estudia con rigor, en el aspecto lingüístico, musical, etcétera, los gitanos han aportado, han diñar, en caló diñar, han dado, han aportado, han enriquecido mucho la sociedad en la que estamos. En Andalucía, nuestras fiestas, el folclore,
los toros, sin la aportación de los gitanos, no tendría sentido. El flamenco, sin la aportación de los gitanos, sería otra cosa, no sería flamenco. De ello hablaré también un poquito. Y en cuanto a la temática que se ha desarrollado, el flamenco tiene dos fundamentos básicos, o dos esquemas temáticos, que es el amor y la muerte, el amor y el sufrimiento. Y yo veía el esquema que se plantea aquí, y digo, pero si es que de cada tema que tú ibas reflejando aquí, yo podía ir diciéndote una sigrilla, una soleá. Por ejemplo, la soleá que tú has dicho, el tema, que es un tópico, ese está recogido en 1881, el tema de estás tan enamorado que lo que te dé la persona amada, tú te lo tomas. En un cuartito los dos, veneno que tú me dieres, veneno tomaba yo, que también dijo Pedro. O el tema de fabricarse un castillo o el palacio artificial, o este mundo cruel del que uno quizás quisiera renegar y buscarse otro mundo nuevo. Eso aparece también en la literatura del canto. Eso aparece en los textos flamencos continuamente. Por ejemplo, en una petenera. La petenera es muy juiciosa. Esta petenera, que la cantó la niña de los peines, Pastora Pavón, y ahora la canta de forma admirable también Carmen Linares. Dice la petenera así, para que vean, este es el tema de el mundo cruel, terrible, incluso hipócrita. Si analizamos nuestro mismo mundo occidental democrático, a veces ve uno cosas y dice, pero si eso es pura mentira, están hablando ahí en la tele, en la radio, están diciendo, y eso es mentira. Yo quisiera, esta es la petenera, no la canto porque si no empieza a llover. Y además, hay quien dice que cantar peteneras trae malfario como mala suerte, digo, así es que no la cantaré. Yo tengo mi hipótesis del malfario. Cuando está un cantador que no tiene muchas facultades cantando, dice, canta una petenera y dice, no, que trae malfario, y es que no tiene facultades para cantar, porque la petenera tiene parte de un tono muy bajo y una tesitura altísima, y hay que tener unas facultades increíbles para cantar bien una petenera. Y entonces una excusa facilísima, no, que trae malfario y no te canto. Vamos a la petenera. Yo quisiera renegar de este mundo por entero, volver de nuevo a habitar, por ver si en un mundo nuevo encontraba más verdad. Ese se puede ver, puede ser un texto de un tango. O, miren, otra petenera, donde se pone a considerar el señor que no tiene instrucción académica a reflexionar sobre el tema del amor. Y bueno, y uno se casa o se une a una pareja o se pone con un amigo por amor o por interés del dinero. Ese tema se plantea mucho en toda la literatura popular. Aquí el anónimo autor de esta copla se pone debajo de un árbol sin fruto. El árbol no tiene nada, pelado, ni pájaro, ni nada, porque no tiene nada. Allí se puso a referir. Debajo de un árbol sin fruto me puse a considerar qué pocos amigos tiene el que no tiene que dar. El tema de la amistad es impresionante. Después está también el tema del sufrimiento, ya que toca un poquitín, me quedo en la petenera, pero ya pasamos al esquema, del dolor, ya que está en la línea, digamos, en que se saltan las lágrimas un poco del sentimentalismo, pero que eso es humano. Yo he perdido recientemente a mi madre y todavía tengo hace poco, con mi edad, que soy ya muy mayor, y tengo un sentimiento de orfandad increíble, y todos los días me acuerdo. Y no sé si podré decir esta petenera, porque a lo mejor me embarga la emoción, pero además dicen, es sentimentalismo. Esta la cantaba la niña de los peines, Pastora Pavón, y la cantan después Naranjito de Triana y otros más. Es muy sencilla y es a lo mejor un poco pueril si ustedes quieran. Y dice así la petenera. Esta, además la habrán escuchado. Niño, de Pastora Pavón, de la niña de los peines. Niño que en cuero y descalzo vas llorando por la calle. Ven acá y llora conmigo. Yo tampoco tengo madre que la perdí cuando niño. Es otro tipo de petenera y que es el tema del amor, el tema del sufrimiento. El tema del flamenco está fundamentado en la temática amor, hablaremos, y muerte, sufrimiento. En el amor ya veremos los verbos característicos y en el sufrimiento, pues, fatigas, penas. Ahí está, escucharemos, le digo a María, solamente vamos a escuchar la soleá, el número 8, no, pero no, al final. Digo que la sigrilla, el tema de la muerte, lo vamos a... Han pasado a otro lado y después el flamenco ha tenido una capacidad de divulgación y ahora tiene una dimensión internacional. A lo mejor ahora mismo hay más japoneses que cantan flamenco que andaluces, porque hay una emoción y un interés por el flamenco en Japón y puede encontrar en muchos otros sitios. Quiere decir que ya se ha esparcido. Pero en sus orígenes nace
en Andalucía, y la mayoría de las palabras de los textos documentados de los primeros, tienen ahí, de 1881, de la colección de cantes flamencos de Antonio Machado y Álvarez, padre de Antonio Machado. Pero seríamos injustos si no diéramos al César lo que es de César, y en este caso es a los gitanos. Casi todos los cantes, vamos a ver aquí algunos ejemplos, flamencos, sobre todo siguirilla, soleares, los cantes básicos, siempre tienen algunas palabritas gitanas, que son, la lengua de los gitanos en España es el caló, la lengua de los gitanos en el mundo es el romanó. Y entonces, igual que español, la lengua, el sistema, andaluz, la modalidad, romanó es la lengua de los gitanos en el mundo y el caló es el dialecto de los gitanos españoles. Y entonces, ahí tienen ustedes una lista de palabras gitanas. El origen del romanó caló es de la India. Eso está demostrado por la filología. Vienen de la India y se los voy a demostrar yo ahora mismo con un ejemplo de aquí también. Podemos poner muchos más. La mayoría de las palabras que yo he estudiado en mi libro del léxico caló, y lo he comprobado, son hermanas del sánscrito. La lengua sagrada de los Vedas, es que está escrito en el Ramayana, en Mahabharata, en Panchatranta. Y, por ejemplo, aquí tienen ustedes una palabra clave del flamenco, emblemática. Si he dicho que el tema clave es el amor, igual que en el tango, ¿cuál es la palabra que significa amor en caló? Amar, camelar. Camelar es amar. La tienen ustedes ahí, 1, 2, 3, 4, 5, la quinta palabra, camelar. Camelar es amar. Ustedes están pensando, pues yo esa palabra la conozco, ya la he oído. Tú no me camelas a mí, eso es un camelo, como engañar. Chungo también, como feo, malo. Pero bueno, vamos a ver camelar, un momentito, ya he dicho el origen andaluz y los gitanos que han aportado en lo musical. Después, ustedes ven a un gitano interpretar esa enorme capacidad interpretativa que tienen. La expresión del rostro, cómo viven. Esa capacidad interpretativa es algo de ellos. Pero vamos con camelar. He dicho que significa, vamos a hacer un pequeño análisis semántico de camelar y etimológico. El radical cam, todos los verbos gitanos tienen la posibilidad del sufijo, el morfema sufijo, elar. Por ejemplo, chinar, cortar, chinelar, segar. O dicar, ver. Después veremos una toná con dicar. Dicar, ver. Diquelar, ver con la luz de la inteligencia, entender. Es decir, dicar, el lexema básico, por ejemplo, ver, amar, y ahora el sufijo elar gitano, que tienen todos los verbos gitanos, es para dar mayor fuerza al lexema verbal. Por ejemplo, a la derecha en Germanía está la palabra villelar. Avillelar no es una palabra gitana etimológicamente hablando. El radical es avich, que es del verbo ave o ave sabere, haber, tener, del latín. Lo que se le pone es el sufijo gitano elar. Y entonces es una mezcla de Germanía, que es el lenguaje de Lampad, de los delincuentes del siglo XVI y XVII. En Sevilla estaba la sede principal, si recordáis a Rinconete y Cortadillo, a la gitanilla y Monipodio, el jefe, hablaban en una lengua para entenderse entre ellos y que no lo entendiera la policía y los demás, con mecanismos muy infantiles, por ejemplo, chepo al pecho, demias a las medias, o trigo al grito, o metáforas, por ejemplo, aires a los cabellos, lanternas a los ojos, bosque a la barba, un mecanismo metafórico elemental. O aquí tienen ustedes, por ejemplo, piños. ¿Qué son los piños? Los dientes, evidentemente, pero eso no es caló, eso son palabras del español tomadas. Pues bien, avillelar, para que vean, significa tener. Y ahora, avillar, tener, y avillelar le da mayor poseer. Les voy a decir, se canta por sigrilla. Es terrible, quizás demasiado primitiva, pero bueno, ya estoy censurándolo yo antes de decirla. Si yo avillara a Armando, si yo poseyera el poder, si yo avillara a Armando, que un divé es Dios, en caló, lo tienen ustedes, supongo que lo habré puesto, sí, debel un divé, Dios. Si yo avillara a Armando, si yo poseyera el poder, que un divé le dio la muerte, yo quitara de este mundo al que me estorba el quererte. Ahí tienen avillar, poseer. Ya tienen entonces, pero vamos a camelar. Camelar, les decía que es el caló romano, lengua hermana del sánscrito, en que están escritos los libros sagrados de los Vedas. En sánscrito, libro es sutra, y kam sutra es el libro del amor, el libro del deseo. El verbo que tenemos en la lengua española, camelar, significa amar porque viene del caló,
que viene del sánscrito, bueno, que es hermano del sánscrito. Entonces, vamos a verlo. Camelar, amar. Esta que van a ver la emoción también en mis labios. A la madre de mi alma, lo que la camelo yo, porque la llevo prendida dentro de mi corazón. A la madre de mi alma, lo que la camelo yo, como yo quiero a mi mamá. Camelar, amar. También han escuchado ustedes camelar como enamorar, bueno, también como semiauxiliar, como desear, querer. Hay una obra de teatro de un colega profesor en la Universidad de Granada, de etnia gitana, el profesor José Heredia Maya, Camelamos naquerar. Camelamos, una obra de teatro preciosa. Los gitanos durante 500 años no han podido decir nada. Y ahora camelamos, queremos naquerar, que creo que lo he puesto aquí, y si no lo digo ahora. Sí, anaquerar, naquerar, el segundo. Naquerar en caló es hablar. Queremos hablar. Tanto tiempo callado y tenemos tantas cosas que decir. Camelamos, naquerar. Una obra de teatro que si tienen la posibilidad, véanla porque es una auténtica maravilla. Entonces, como semi-auxiliar, hay una canción gitana que dice en caló, he mangado la pirí. He mangado, mangar, pedir. Pirí, olla, puchero, comida. He mangado la pirí, he pedido comida. George Borrow, para que lo hayáis leído, no pone pirí, pero yo creo que él equivoca la palabra, pone pañí. Pañí también es una palabra indostánica, paneilla, que significa agua. Entonces, he mangado la pañí, he pedido agua, no me la camelaron diñar, no me la quisieron dar, he salido a la calle y me he puesto a robar. Entonces ya, el verbo malo es ustilar, mangar es pedir. Y ya tenéis ahí, he mangado la pirí, no me la camelaron diñar, no me la quisieron dar. Entonces, amar, desear, querer, y otro que ustedes, vosotros, conoceréis. Camelar como conquistar, enamorar, engatusar. Mi niña que viene, ay papá, qué guapo eres, es fin de semana 30 euros. Ya me está camelando. Camelar como conquistar. Claro, conquistar también un hombre, enamorar a una mujer o una mujer a un hombre. La perspectiva en el flamenco es machista normalmente. El que conquista normalmente es el varón. Tengan en cuenta que estamos diciendo coplas del siglo XVIII. Ahora las cosas se están cambiando, como ustedes saben, y creo que pueden camelar todo el mundo, y a mí me parece muy bien, ¿eh? Pero yo voy a decir una solea donde aparezca el sentido de conquistar. Te quisiera camelar, este es cante por solea, te quisiera camelar, pero tú estás como Cádiz, de murallas rodeadas. Es que eres una mujer más difícil, cualquiera se atreve contigo. Y esta otra que a lo mejor, aquí está mi mujer y entonces tengo que dominarme, digo, pero es que esto uno lo habrá experimentado alguna vez. Qué lástima será el ver, qué penita será el ver. La gachí en caló es mujer, muchacha. No piensen en el sentido marginal que también tiene. Qué lástima será el ver la gachí que uno camela. Yo voy detrás de una muchacha camelando a otro gache. Yo voy detrás de ti para que me digas que me quieras y tú le estás echando el ojo a otro. Eso por lo visto debe ser doloroso, que no te eche cuenta una persona. Qué lástima, cante por solea. Qué lástima será el ver la gachí que uno camela camelando a otro gache. Ya tienen ahí lo de engatusar, conquistar, enamorar. El valor semántico que le da la academia, también yo a veces, y lo he denunciado, y digamos que la academia en muchos casos me ha echado cuenta y ha modificado esto. Gachó, todas las palabras gitanas tienen masculino en o y femenino en i. Gachó, la persona que no pertenece a la raza gitana. Yo soy gacho, si no soy gitano. Y gachí, una mujer que no pertenece a la raza gitana. Porque la gitana rom, de ahí romano, que significa hombre, y romí, la mujer gitana. Después también hay otra palabra que es busnó, forastero, busní. O también caló, digo para que vean masculino, femenino. Caló, que significa gitano, moreno, el dialecto de los gitanos, caló, y callí, que es gitana. Callí, caló, callí. Lo que pasa es que esta palatal lateral, callí, para los que somos yeístas es difícil callí de pronunciar, y es España cañí, el pasodoble España cañí, España gitana, que es España callí, caló, callí. Entonces, todas las palabras aceptan en o masculino y femenino. ¿Qué es lo que pasa cuando una lengua o un dialecto es hablado por personas secular, históricamente perseguidas, marginadas y despreciadas, que su lengua también es secularmente perseguida y marginada? Y los sentidos que van al diccionario de la academia son muchas veces sentidos negativos. Por ejemplo, camelar, que es amar, y creo que lo he demostrado, pasa al diccionario con el sentido de engañar. Y la mayoría de los hablantes del español usan camelar como engañar, y camelo, engaño. Y es justo
el lado negativo del amor. En el siglo XVIII, en el XIX, en el XX, en mis tiempos también, las mujeres tenían que tener mucho cuidado porque el gachó que iba a camelarla, la madre, ten cuidado con los hombres, que ese te dice te quiero, te quiero, te quiero, y después mentira. Es decir, camelar podía tener el lado negativo, que es el seducir en el amor, engañar en el amor. Y casualmente, solo ese sentido en un principio pasa al diccionario de la Real Academia. Igual que gachó, individuo que no pertenece a la raza gitana, gachí, mujer, pero gachí, en el uso que le damos nosotros, ninguna mujer aquí presente, ni hombres que le digan gachó, que tiene unos sentidos casi como chulo, etcétera, pero chulo en el ámbito prostibulario, y gachí casi está en la frontera entre tía buena y prostituta, vamos, que por lo tanto nadie le hace gracia que... Pero ya y mangar significa pedir, y pasa a significar a la academia como robar, hurtar. Comentaba yo a María y a Eugenio una vez que di una conferencia sobre este tema y asistí a un cantaor, su padre es gachó, su padre es castellano, pero la madre gitana, José de la Tomasa. La Tomasa es una cantaora y es una mujer que desciende de la estirpe de Manuel Torre, un cantaor mítico jerezano, y escuchó cuando yo explicaba que mangar es pedir y que no es hurtar, que no es robar, que ahí es que le hemos dado a nosotros un sentido negativo. Y el hombre me vino casi con lágrimas en los ojos, dice, pues yo cantaba una sigrilla de mi tío abuelo Manuel Torre, que yo creo que era además que Manuel Torre la había recibido del mellizo, y le cambié la letra porque me daba vergüenza, porque José es un hombre muy bueno y muy honrado. Y quiere no solamente serlo, sino parecerlo. Y la sigrilla dice así, mira qué vergüenza que me has hecho pasar de ir mangando de puerta en puerta para tu libertad. Y el pobrecito mangar dice, yo robar no robo ni que sea para tu libertad. Y el pobre me cambió, mira qué vergüenza que me has hecho pasar. Y tiene que decir, de ir pidiendo de puerta en puerta para tu libertad. Ir pidiendo. Cuando mangando tiene 3 sílabas y no tiene que hacer la sinalefa esta que les crea un problema en la estructura estrófica. Bien, pues ya tenemos, no me he controlado cuando empecé. María, ¿cuánto tiempo nos queda? Pero dime en minutos que yo soy muy obediente. 10 minutos. Pues entonces les voy a leer en 2 o 3 minutitos la parte esta primera porque me interesa el título que he puesto ahí, Encuentro Cultural en Zaragoza. El lenguaje del cante, las letras de las coplas flamencas, son la expresión más genuina del sentimiento del pueblo andaluz y de su hablar característico. Pero además de cauce admirable para la expresión del sentimiento y medio de comunicación lingüística, el flamenco es vida. Igual que el tango también tiene lo que los alemanes llaman la Weltanschauung, una cosmovisión. Es una forma de ser y de estar ante el mundo y ante la vida. Tú eres más flamenco que un 8. Es una forma de ser y estar ante la vida. Pero además de cauce admirable para la expresión del sentimiento y medio de comunicación lingüística, el flamenco es vida, arte de vivir, forma peculiar de ver y entender el mundo. El cante, en efecto, tiene una dimensión existencial. Bernard Leblond, catedrático de la Universidad de Perpiñán, querido amigo mío, nuestro, hemos estado mucho en su casa, creo que es el único catedrático de universidad extranjero o profesor de universidad que ha investigado el tema de la lengua, historia y cultura de los gitanos. Hizo en francés su tesis doctoral sobre les gitanes en la literatura española, los gitanos en la literatura española, y después ha seguido investigando sobre la historia de los gitanos. Yo no tengo el mérito que tiene él. Él incluso está integrado dentro de los gitanos. Cuando viene aquí a Barcelona, él está en el sur de Francia, los gitanos del sur de Francia lo quieren. Aquí cuando viene a cualquier sitio, el coche, un coche además muy viejo, pero bueno, no importa, llega, lo deja abierto, nadie le toca, porque él incluso tiene el bastón del Bato Brojeró, del patriarca gitano, y es tremendamente respetado. Está integrado como uno de los intelectuales dentro de los gitanos. En su libro El cante flamenco, entre las músicas gitanas y las tradiciones andaluzas, dice lo siguiente, que me va a abrir también para después, cuando más adelante escuchemos una solea, que ya le diré por qué he puesto esa solea aquí como colofón de esta pequeña intervención mía. Bernard Leblond, uno de los mejores especialistas en el campo de la historia y cultura gitana y flamenca, introduce también la cosmovisión andaluza en la definición del cante y también el encuentro entre la cultura gitana y la cultura andaluza. Por eso mi definición de flamenco está ahí. El flamenco componencial es andaluz,
más gitano, la Real Academia define flamenco como andaluz agitanado. Pues sí, aunque es más que eso. Y después tiene, como pasa en el caso del tango, elementos jergales de sus orígenes, que eran gente que estaba muchas veces fuera de la ley, etcétera, pero hay muy pocas palabras. Si observan, es 3.9% la presencia de elementos jergales, argóticos o de germanía. Con lo cual, el flamenco básicamente es una lírica gitano-andaluza. Ahora veremos alguna coplita para que les marque dónde está el elemento andaluz y el elemento andaluz. Pero voy a leerles para que después, cuando escuchemos el romance de la pena negra de Federico García Lorca, dice el profesor Lebrón: flamenco no es tan solo un nombre para designar un cante. Es una visión del mundo, una filosofía, arte de vivir. Ser flamenco hoy ya no es lo mismo que agitanarse. Ya, en cierta medida, critica al diccionario de la Real Academia. Flamenco es mucho más que andaluz agitanado. Dice, ser flamenco hoy ya no es lo mismo que agitanarse. Es hacer suya una cultura, una visión del mundo y un estilo de vida que no tendría sentido si no se hubiese producido el encuentro histórico entre andaluces y gitanos. Ese encuentro se produjo y por eso el flamenco es un cante, es un lenguaje, es cante, es baile y es toque, que muchas veces nos olvidamos del baile, que es importantísimo, y el toque. Pero es el lenguaje y es una expresión sociocultural mestiza. Es la fusión de la cultura andaluza y la cultura gitana. De estas dos, de este maridaje, de esta fusión, sale este niño precioso que es el flamenco. De todas formas, yo siempre he sido, y creo que lo seguiré siendo, partidario de la fusión de culturas, de razas, que normalmente suelen salir criaturas extraordinarias. Voy muy brevemente a comentarles simplemente para que vean la fotocopia, lo demás lo vamos a escuchar. De la fotocopia de la página 170 y 171 del libro Colección de Cantes Flamencos, que yo sé, de los que están aquí de la Peña Flamenca, lo tienen en la mesilla de noche y se saben todas estas letras. Este es, digamos, el libro de bolsillo que todos los que estamos aficionados al cante llevamos. Es la mejor colección de cantes flamencos recogidas y anotadas por Antonio Machado y Álvarez de Mófilo. Para que vean la composición. Primero, para la temática, el tema del sufrimiento, el tema del dolor, el tema de las penas. La sigrilla, la primera a la izquierda, la 57. Le tienen todos la hoja. Un breve comentario, porque sé que ya me quedan 8 minutos nada más. Estoy controlando. Yo supongo que si me ven aquí hablando, verán que soy una persona bastante vitalista, optimista, y normalmente estoy casi siempre del buen humor. Pero aquí hay personas que me conocen que hay momentos que tienen un bajón, tienen una depresión, te vuelves triste, te gusta meterte debajo de la cama, te tapas y ya no quieres hablar con nadie, no quieres hablar ni con tu mujer, con nadie. Cuando está uno así decaído, es que no tiene uno ganas de nada. Y eso pasa. Pues mire ustedes, en 1881 esta sigrilla, digo, que nos pasa a todos, para que vean que el flamenco es actual. Y lo que se dice aquí, el corazón y pena tengo traspasado. Ya también les pido que vean cómo se escribe, que es gente que no tiene instrucción académica, pero también el flamenco se tiene que escribir así. Si se escribe según la ortografía estándar del castellano, pierde el 90% de su expresividad. La belleza de este cante está en esa ortografía y en esa pronunciación peculiar. El corazón de pena tengo traspasado. Hasta el hablar mare con la gente me cuesta trabajo. Y incluso tengo otra versión. En el hospital, no dice, la otra versión dice en el hospital, en el hospitalito, que no es lo mismo que el hospital, ya es donde el diminutivo que entra elemento afectivo. A manita derecha, allí tenía la madre mi arma, la camita hecha. Miren ustedes la forma de decir el fallecimiento de la madre. Y esta 59, esta sigrilla, y ya vais a ver que hay una palabra gitana y en la siguiente otra que la van a ver. Y también el mensaje es increíble. Es algo que también podemos aplicarlo ahora. Yo creo que en el fondo, si nos analizamos, somos afortunados. Tenemos tantas razones para ser felices y sin embargo a lo mejor por una tontería perdemos esa posibilidad inmensa de disfrutar cada día, que también se ha visto aquí, del disfrutar del amor, de disfrutar del vino, de disfrutar de la vida en el tango. Pues esta sigrilla, este pan moreno, por lo visto, era en 1881 y antes que antes, debe ser el ideal, digamos, de todo flamenco. Un bollito de pan moreno, eso era, y sobre todo si estaba enmayado, muerto de hambre, debería ser el ideal. ¿Cómo lo traigo en las propias baes?
las baes en caló, bastes, baes son las manos. Entonces, vamos a escuchar, ya tienen ese elemento gitano, baes, que le da su belleza y su originalidad. Y el mensaje, cómo tenemos muchas veces la felicidad a nuestro lado y no la disfrutamos. Este pan moreno, cómo lo traigo en las propias baes y no puedo comerlo. El tema de la muerte y el tema de la justicia mismo, es un tema muchas veces, es el dinero el que manda en el juicio. Aquí también, igual que la cierto, digamos, aversión a los títulos y a la instrucción académica, y aquí a las instituciones también. Pero bueno, en este caso es el dolor terrible de uno que va a ser por la audiencia condenado a muerte. Y ahí viene otra palabra, merar, marar, marelar, que es matar. Y la variante, todos los verbos tienen ar y el ar, marar, marelar. Vais a ver muchas coplas gitanas, muchos cantes flamencos con marelar. El reloj en la audiencia acaba de dar, como le dije a mi compañera, me van a merar. Compañera, a propósito de lo que decía Antonio, de que el flamenco, en el tango hay una cierta aversión a las instituciones oficiales, también aquí para las instituciones, el mismo matrimonio y todo eso, no hay mucho más la compañera como la mujer que vive contigo o el compañero. Entonces, en la semana pasada se presentó este libro de un alumno mío, pero que ahora es profesor en la Universidad de Sevilla, José Cenizo Jiménez, La madre y la compañera en las coplas flamencas. Y donde trata en una monografía este tema. El tema de la compañera es un tema precioso. Y el tema de la madre, el tema del amor, increíble. Les voy a comentar otro porque a raíz también de un verbo que viene ahí, andaluz, escalicharse, el cantaor flamenco, cuando tiene el duende y cuando el dolor le empapa, las cosas inertes que lo rodean viven y sienten con él. El flamenco, para los que hayáis visto en la literatura, los cantes flamencos, se siente en una piedra, y la piedra se resquebraja. Y aquí, bajo un almendro me paré cantando, las almendritas que arribita había vinieron abajo, como llorando. Que sabéis, yo me arrimé a un pino verde por ver si me consolaba. Y el pino, como era verde, de verme llorar, lloraba. Y vean este verbo andaluz, que no lo sé si lo conocerán aquí, tendría que haberlo investigado, porque este sitio donde estamos está bajo el patrocinio de mi maestro y profesor y admirado don Manuel Alvar, al que yo le tengo un respeto y un aprecio increíble, y estas palabras que sean de homenaje para él. Pues escalicharse, falta la D inicial, que es normal que se pierda en andaluz y en todas partes. Nadie dice estado sino estado. Es decir, que la pérdida de la D intervocálica ya es usual en el español coloquial. Escalicharse es cuando en un pueblo blanco de nuestra tierra o de aquí se encalamos una vez y otra vez, pues con la humedad se desprenden las capas de cal. Las capas de cal son los caliches y entonces descalicharse es desprenderse las capas de cal de la pared. Y el cante dice así, para que vean la aportación del léxico andaluz que refleja los pueblos blancos andaluces y las faenas que hacemos todos de encalar cada año por la primavera y quitar los caliches que se desprenden y dejar el pueblo, la casita blanca. Cuando me siento en mi cuarto y en ti comienzo a pensar, las paredes se escalichan de duquitas que le dan, duquitas, sufrimientos, penas. La pared que con la humedad se está descascarillándose, para el anónimo autor están llorando de pena y lloran con él, acompañándole en su sufrimiento. Pero en la 62 tenéis otra palabra gitana que es batito. Bato en caló papá, padre, y bata mamá. Mi bato, mi padre, mi bata, y batito es mi papaíto. Esta sigrilla. Es otro aspecto. Entre los gitanos hay un valor cultural muy importante. Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué no se integran los gitanos? Nosotros no los aceptamos, pero es que ellos no se quieren integrar tampoco. Vamos, eso es evidente. Y es que ellos creen que tienen unos valores que nosotros estamos perdiendo en nuestra sociedad, en nuestra cultura. Por ejemplo, el tema de la familia, el tema del respeto a los ancianos, a los viejos. Para ellos el batito y el abuelo y eso es sagrado. Y la autoridad radica en la persona mayor. Y cuanto más viejo, más respetado. Tampoco yo quiero hacer una crítica aquí, que no soy especialista ni antropólogo, simplemente el comentario a esta sigrilla. El corazón de pena tengo traspesado, igual que la 57, porque no tengo al batito de mi alma sentadito a mi lado. Ven entonces una ortografía peculiar de unas personas que no saben leer y escribir, pero que tienen una belleza
una inmediatez, una calidad poética increíble. Pero, y con esto ya termino, pero el flamenco tiene dos ejes de los que se nutre y se vive. No sé si el tango también, por lo que he oído aquí, también, que es la tradición y la innovación. No se puede vivir solamente del siglo XVIII y XIX. El flamenco se tiene que ir acomodándose a las exigencias comunicativas y expresivas de distintas situaciones por las que pasan las personas. Y el flamenco, conforme los andaluces tienen acceso a la escuela, a la universidad, pues ya no es una expresión de gente que no tiene instrucción. Pero aún así, el profesor José Cenizo y tantos otros que son doctores, que son profesores de universidad, cuando escriben una sigrilla o una soleá, siguen escribiendo usando este método. Y ponen y ponen to, y ponen na. Porque aún siendo gente, doctores, especialistas, la belleza de esa copla radica en su elemento popular. Y esa raíz popular no se puede abandonar. Tradición, pero al mismo tiempo el flamenco tiene que actualizarse. Innovación. Y entonces el flamenco antes, que era para un bar, para un sitio recogido, ahora se canta en el Paraninfo y no solamente se puede cantar una sigrilla, una soleá en un sitio apartado, ahora puede decirse en cualquier sitio. Y ahora se acomoda el flamenco a cualquier tipo de situación y a cualquier tipo de lenguaje. Vamos a escuchar, es el número 8, María, el romance de la pena negra de Federico García Lorca, para que vean qué maravilla y cómo expresa el sentimiento. Van a escuchar cómo se dice en andaluz y cómo se canta en andaluz, pero ahí el sentimiento. Cuando digan, vean por ejemplo, gimen canciones redondas, yunque ahumado sus pechos, verán que el gimen, en el cante por soleá, es llorar, verán que Calixto Sánchez está llorando. Entonces, el que habla es Antonio García Barbeito, un amigo que tiene una voz, creo, bastante bonita, y un andaluz bastante aceptable. Lo van a escuchar, cómo se dice y después cómo se canta. Y verán cuando por el monte oscuro baja Soledad a Montoya. Qué bien se expresa en un cante por soleá. Cobre amarillo, su carne huele a caballo y a sombra. Yunque ahumado sus pechos, gimen canciones redondas. Soledad, ¿por quién pregunta sin compañía y a estas horas? Pregunte por quien pregunte, dime, ¿a ti qué se te importa? Vengo a buscar lo que busco, mi alegría y mi persona. Soledad de mis pesares, caballo que se desfoca y al fin encuentra la mar y se lo tragan las olas. No me recuerdes el mar, que la pena negra brota en las tierras de aceituna bajo el rumor de las hojas. Soledad, qué pena tiene, qué pena tan lastimosa. Llora zumo de limón agrio de espera y de boca. Qué pena tan grande. Corro mi casa como una loca, mis dos trenzas por el suelo de la cocina a la alcoba. Qué pena. Me estoy poniendo de azabache carne y ropa. Ay, mis camisas de hilo. Ay, mis muslos de amapola. Soledad, lava tu cuerpo con agua de la alondra y deja tu corazón en paz. Si aún te dan ganas de llorar, a fuerza de liberar.